Hola, hoy vamos a hablar de unos conceptos que necesitamos entender y tener en cuenta cuando vamos a hacer un proyecto de investigación. Primero tendríamos que hablar de la importancia que tienen los constructos en la investigación. En el área de investigación, los científicos generalmente los vamos a ver operando en dos niveles: el nivel de teoría e hipótesis y el nivel de observación. Los científicos en investigación pronuncian enunciados relacionados y utilizan conceptos llamados constructos. Entonces, los científicos definen estos constructos para que puedan realizar las operaciones. Aunque los términos de concepto y constructo tienen conceptos similares, existe una diferencia importante. El término concepto es una abstracción creada por una generalización a partir de instancias particulares, mientras que un constructo es un concepto que tiene significado agregado de haber sido inventado o adoptado con un propósito científico. Este propósito científico se debe usar de manera deliberada y consciente, por lo que podemos decir que los investigadores de manera consciente van a relacionar los constructos y los usan de dos maneras. La primera manera es incorporando a conceptos teóricos relacionados con constructos, y la segunda es una definición, especificación que va a ser observada y medida. Cuando decimos esto, tenemos que señalar que los científicos llaman a los constructos variables. Entonces, una variable va a ser un símbolo a algo que se le va a asignar valores numéricos. Una variable puede tener diversos valores numéricos que pueden ir desde el 50 hasta el 150, de 0 hasta 300, o simplemente tener dos valores, 0 y 1. Esto depende mucho de lo que los científicos quieren observar y medir. Por lo tanto, las variables deberán medir definiciones operacionales. En general, vamos a tener dos clases de variables: las medidas y las experimentales. Aunque las definiciones operacionales son indispensables, tienen definiciones o cosas limitadas, ya que estas definiciones no van a poder expresar toda la riqueza o los conceptos de una variable. Por lo tanto, una variable tiene significados limitados y específicos. Todo lo que observamos y medimos, vamos a tener que entender que tiene un valor que posiblemente esté limitado. Entonces, para hacer las variables, necesitamos clasificarlas. La clasificación puede ser desde variables dependientes e independientes, variables activas o atributos, variables continuas o categóricas. Y bueno, nosotros vamos a tener que decidir qué tipo de variable vamos a crear según nuestro tipo de estudio a utilizar. Dentro del proceso de investigación debemos de hablar desde el desarrollo de la perspectiva teórica. Es decir, primero tengo que saber qué son los constructos y variables, pero para que yo pueda llegar a hacer mis constructos y variables, tengo que entender que voy a crear un marco teórico. El marco teórico y la perspectiva teórica se aborda desde el punto de vista de Hernando Sampieri, que va a ser la tercera etapa cuantitativa de un proceso de investigación. Esta etapa proporciona la parte del conocimiento que va a dar el sustento teórico al proyecto de investigación. Las funciones de la perspectiva teórica son varias. Orienta el estudio, qué clase de estudio voy a realizar, cuáles se han hecho antes de esto, cuáles son las participaciones que se han hecho, cómo se han recolectado los estudios, dónde se han recolectado los estudios, o sea, qué lugares, qué diseños se han utilizado en los estudios. Posteriormente vamos a poder prevenir errores que podamos cometer durante nuestro proceso de investigación. Al leer y revisar la literatura, yo puedo observar cuáles son los errores que han cometido y no volverlos a cometer. Por lo tanto,
la revisión de las referencias del marco teórico me va a ayudar a no poder cometer errores que se han cometido en el pasado. Tercero, puedo ampliar un horizonte, es decir, me va a guiar y a centrar en mi problema de investigación, para que yo no desvíe mi proceso o mi intención de investigar. Me va a dar la necesidad de lo que voy a investigar. Por lo tanto, esa necesidad me guía, me inspira en nuevos estudios. Quiere decir, puedo crear nuevas líneas de investigación, puedo crear hipótesis nuevas, puedo sustentar o refutar o apoyar hipótesis que hayan salido en estudios previos. Esto debe ser siempre con razones bien fundamentadas, las razones de mi hipótesis, y eso va a apoyar mi marco referencia. Esto me va a ayudar cuando yo haga mi proyecto para poder refutar, aceptar o rechazar mi hipótesis de investigación. Entonces, una perspectiva teórica es un proceso en el cual se involucra un estudio o un conocimiento existente del cual yo me voy a nutrir para poder hacer mi marco teórico. La perspectiva teórica cuenta con dos etapas. La primera, la revisión de la literatura. Debe ser una etapa selectiva en la cual voy a revisar y consultar, extraer y sacar la información. Y luego tendré que consultar fuentes. Las fuentes pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Cuando inicio a revisar la literatura, debo de acopiar las referencias primarias. Cuando yo conozco dónde puedo ubicarlas, puedo llegar a hacer esa revisión. Pero si desconozco dónde ubicarlas, tendré que ir a consultar a uno o a varios expertos del tema. Para la consulta debemos utilizar palabras claves, descriptores o términos de búsqueda. Los descriptores o las palabras claves deben ser de manera precisa, no hacer búsquedas vagas, porque si no, la búsqueda nos va a dar resultados de miles de cosas encontradas y vamos a perder el objetivo de nuestra investigación. Entonces, cuando nosotros recurrimos a las bases de datos, debemos interesarnos en las referencias que están relacionadas con lo que yo quiero investigar. Ya que tengo las referencias que nos interesan, lo primero que debo de hacer es seleccionar qué nos va a ser de utilidad y desechar lo que no nos va a ser de utilidad. Porque si estamos juntando demasiada información, nos vamos a perder del centro de nuestro objetivo de investigación y no nos va a nutrir nuestro marco teórico. Debemos hacer mención que en el área de investigación, las fuentes primarias más utilizadas generalmente son libros, artículos de revistas, ponencias o trabajos presentados en simposios o congresos. Podemos hacer énfasis que las mejores fuentes son aquellas en las que se reciben trabajos en los cuales son evaluadas de manera crítica y esa evaluación son hechas por expertos del área y esa evaluación es antes de ser publicadas. Normalmente, cuando hacemos una revisión, tenemos que hacer un planteamiento del problema, paradigmas de investigación, el tamaño de la muestra, características de la muestra y dónde se hizo, qué análisis se utilizó, cuáles son los resultados que se obtuvieron de ese proyecto, las conclusiones. ¿Qué es lo que podemos extraer de una referencia? Una idea, un valor, o puede ser un resultado o múltiples comentarios que generan los investigadores que publicaron esos proyectos. En sí, nos va a poder revelar la revisión de la literatura que existe una teoría completamente nueva desarrollada o que existe una teoría diferentemente desarrollada a lo que nosotros proponemos. Podemos encontrar varias teorías que apoyan nuestra investigación,
una o varias, o que hay resultados interesantes que son parciales, que hay guías que pueden surgir donde no se han estudiado o guías que sí se han estudiado. Lo bueno es que podemos obtener una teoría que podemos aplicarla a nuestro marco teórico o varias o no teorías que no podemos hacer. Recordar que en el proceso de elaboración debemos tomar en cuenta qué tipo de investigación vamos a hacer. ¿Investigación cuantitativa o investigación cualitativa? Cuantitativa es aquella que nos va a dar un número exacto y la cualitativa aquella que vamos a observar cualidades. Lo que interesante es que nos debemos centrar en el problema de investigación, lo que nos ocupa. No podemos estar divagando en temas que no son relacionados con nuestra investigación. Un buen marco teórico no es aquel que tiene 60, 70, 80 páginas, sino aquel que trata con profundidad los problemas relacionados con nuestro problema de investigación. Nosotros debemos de hacer que nuestro marco teórico vincule de manera lógica y coherente lo que nosotros vamos a investigar. ¿Cuántas referencias debemos utilizar en el proceso de recolección de información? Esto depende mucho del tipo de investigación que vamos nosotros a utilizar. El promedio de referencias que entre 25, 30 o hasta 70. Esto es decir, si es un trabajo de licenciatura, podemos utilizar entre 15 y 25. Si es un proyecto de tesis, entre de 25 a 30. Si es una tesis de maestría, de 30 a 40. Y un artículo para ser publicado en una revista nos va a requerir 50 o 70. Sobre todo si es una revista que va a ser arbitrada y además tiene factor de impacto. Todo depende del tipo de revista y de dónde vamos nosotros a publicar. Entonces, la construcción del marco teórico consiste en redactar nuestro marco teórico de manera precisa. Nosotros debemos en eso citar claramente todas las referencias que nosotros debemos o que obtuvimos en nuestra recolección. Para esto debemos hablar en esta parte de lo que es el aparato crítico. El aparato crítico entiende que son las citas, notas aclaratorias o referencias que se utilizan en una investigación. El objetivo de esto es dar a conocer al lector dónde se ha recolectado esa información, dónde se obtuvo ese proyecto o el trabajo de investigación. El aparato crítico es un conjunto de referencias bibliográficas que dan sustento académico a nuestro marco teórico. O sea, una cita proporciona información de la fuente consultada, es decir, el nombre del autor, el año de la publicación, el número de páginas y además dónde fue publicado. Siempre debemos de decir dónde conseguimos la fuente, con el apellido del autor, en su caso o no el nombre del autor, el título de la revista. Podemos ir utilizando dentro de nuestro marco teórico citas textuales en las cuales vamos a parafrasear las ideas de los autores que nosotros consultamos con nuestras palabras de manera propia, pero siempre siguiendo la idea original de la que se publicó. Si es menos de 40 palabras, la ponemos entre comillas, pero si la cita es más de 40 palabras, deberá ser incluida en un apartado aparte, sin comillas y abandonado. Generalmente, al final de nuestro trabajo, vamos a poner las referencias de manera lógica y con una secuencia alfabética, siempre comenzando con el apellido del autor, el nombre del autor, año de la publicación y página o páginas, siempre de manera que nuestras referencias sigan una secuencia que normalmente y en la mayoría de las revistas se le llama APA. Nosotros a través de esto podemos ya revisar nuestra literatura, poner nuestro marco teórico, pensar en nuestras variables a medir y cuáles son nuestras hipótesis y la construcción de nuestro marco teórico.
siempre teniendo en cuenta que no debemos de perdernos del objetivo principal. Al final, este pequeño video lo que le quieres dar a ustedes que lo ven es un pequeño resumen de cómo comenzamos un proyecto de investigación, y por supuesto que tendrá más adelante que seguir otras secuencias, como es aplicar todo lo que nosotros decidimos en nuestro proyecto de investigación, hacer nuestros resultados, conclusiones y llevar a publicarlos. Espero que les haya servido y que en un futuro tengamos otros videos que les puedan apoyar.